más allá de la intervención de Valeria, después que terminemos la clase les vamos a compartir, para que no se nos extienda mucho el tiempo, pero que en el mismo sentido nos mandó un audio Jessica Piñón y Víctor Vera, así que se los vamos a mandar al grupo de WhatsApp para que después puedan ahí escucharlos. La idea es ahora trabajar seguir trabajando con el tema de grupo que vamos a seguir trabajando hoy y el jueves que viene. Y la dejamos a Ale que nos va a presentar a alguien. Bueno, sí, muy valioso lo que trajo este Vale y que ya nos ubica en una futura práctica que vayan a tener y también en situaciones grupales, ¿no? Que dijo ella, que son tanto del equipo de trabajo como grupales con los usuarias que vayamos a trabajar. Y bueno, ella abrió un panorama cuando dijo, uy, yo lo veo lejos, lo veía lejos cuando estaba estudiando y acá estoy. Entonces, bueno, también la invitación un poco es a que podamos imaginarnos en una posible práctica, que ustedes se puedan imaginar en una posible práctica. Y acá parece como que está muy lejana, ¿no? Porque es, digamos, un caso que traemos que es de un libro que se llama Donde no hay doctor para mujeres, que ha sido hecho por, digamos, todo un equipo de profesionales, médicos, enfermeres, trabajadores sociales, psicólogos, que han trabajado en África, Asia, Latinoamérica, etc. Está en varios idiomas. Y particularmente tomé contacto con este libro cuando estuve trabajando en comunidades indígenas en México. Entonces, este caso en particular es de una comunidad de Honduras y es el caso de un grupo de mujeres, donde estaba Mira, por un lado, y Juanita por el otro. Entonces esto nos va digamos, también esto, ¿no? De pensar cómo estamos en la universidad pública, y que no tenemos techo, y que podemos ubicarnos en poder estar trabajando en Bariloche o en otro lugar en el mundo. Y también hay cosas que, si bien están lejanas en este caso, la vamos a ver que están también muy cercanas a nuestras vivencias personales en algunos aspectos. Así que vamos a ir haciendo como esa dialéctica también. Entonces, acá, siguiendo, digamos, lo que es lo que son los pasos del PAE, lo que vamos a ubicar es dónde está la ubicación del paciente, en una pequeña comunidad rural de Honduras. Y lo que es la descripción textual, se observan viviendas de madera y chapa precarias, familias numerosas, hombres e hijos mayores son trabajadores golondrinas, las mujeres que van a la costa a trabajar, y que van por temporadas a la costa a trabajar, las mujeres y demás hijos se encargan del trabajo de la tierra y la casa. Y un grupo llega al centro de salud. Entonces, acá vemos que desde el vamos, la valoración del paciente no incluye solamente lo biológico, o no hay por un lado lo biológico, lo psicológico, lo social. Estamos viendo ya una realidad particular. Y acá estamos hablando de la concepción de sujeto de Pichon Rivière. ¿De qué sujeto estamos hablando? Descripción del paciente y su entorno. Las mujeres expresan haber sufrido, varias de ellas, enfermedades como clamidia, gonorrea y cáncer de cervix. ¿Sí? Como que son enfermedades de transmisión sexual, y viene este grupo de mujeres a consultar al centro de salud. ¿Qué pasó? Se encuentran de duelo por la muerte de una vecina, Mira. Mira murió de cáncer de cervix. Y ven que hay enfermedad de transmisión sexual dentro de sus compañeras. Ese grupo está afectado por esas enfermedades.
Entonces, por eso decimos que la valoración es un proceso que también incluye aspectos psicológicos y sociales. Entonces, ¿qué explicación se le puede dar a esta situación? Acá tengo que compartir otra vez. ¿Cómo hago? ¿Dejo de compartir y pongo otra cosa? ¿Qué querés? A ver, no entendí. A ver. Sigue estando. ¿Sigue estando? Bueno, a ver. Ahora lo sacaste, ahora se salió. Lo sacaste. Espérate, acá, espérate, porque dice, solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. No, ¿O está? yo ya estoy grabando. Listo, listo. Bueno. Estamos grabando, ¿no? Sí, soy hospedadora y estoy grabando, aunque no lo Bien, crean. y ahí ¿qué ven ustedes? ¿Ven un libro? ¿Ven qué estamos viendo? No, estamos viendo los cuadraditos, no se ve compartir pantalla. Bueno, entonces vuelvo. Sí, dale. Acá. Y voy a ver compartir pantalla. Aquí. ¿Ahí lo ven? Ahí está empezando a cargarse. Bien, perfecto, ahí. Bien, bueno, esto ves que estoy compartiendo, es el libro que les decía, que se llama Donde no hay doctor para mujeres, que lo tienen en la PEDCO. Sí. ¿Sí? Es muy interesante, así que lo pueden ver. Entonces, vamos a ver qué pasó acá. ¿Por qué murió Mira? La doctora dice, Mira murió de cáncer cervical avanzado porque no recibió tratamiento a tiempo. Esa es una posible explicación que puede dar una doctora con un diagnóstico. O una maestra dice acá que porque no sabía que necesitaba hacerse el PAP periódicamente. Otra posibilidad. Y acá dice, y porque el marido la expuso a las verrugas genitales, a enfermedades sexuales. Estas aumentaron mucho su riesgo de padecer de cáncer cervical. Bueno, acá lo que tenemos en estos casos, en estas explicaciones, es que siempre están echando la culpa, entre comillas, a una persona. Si se dan cuenta que siempre es a una persona, a Mira o al marido. Pero perdemos de vista algo importante, ¿no? Que lo que perdemos de vista es que hay condiciones estructurales que determinaron esta situación. Entonces, acá lo pueden ver a esa cadena. Sí, la vemos. ¿Sí se ve? Bueno, entonces es eso, no es culpa de una persona, o decir, y bueno, o a veces es como que decís, bueno, es pobre, entonces no entiende, o es pobre, entonces no vamos por ahí. El tema es como que tenemos una razón estructural, que es la pobreza, que deja a algunos en condiciones de vulnerabilidad, y nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que atender a esas vulnerabilidades para tratar de hacer la cosa más equitativa, ¿sí? Y ¿cómo lo hacemos? ¿Nosotros asistiendo a las personas o nosotros concientizando a las personas para que puedan estar al tanto de sus derechos y poder construir soluciones colectivas o demandas colectivas a sus necesidades para que esta sociedad vaya siendo más justa? ¿Se entiende? Acá estamos, tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de enfermería, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta cuestión. Mira corría un mayor riesgo de morir de cáncer cervical porque ella era una mujer pobre viviendo en un país pobre. Entonces, hay varias causas: matrimonio a una edad joven, falta de poder en las relaciones, esto hablamos como de una sociedad patriarcal,
donde hay un machismo muy fuerte en esta comunidad, falta de conocimiento sobre la salud. Y acá después vamos a ver que son, digamos, causas donde podemos trabajar y podemos llevar a la reflexión al grupo y poder transformarlas. Entonces, ahora voy a volver al Power. Dale. Para poder, mientras vos vas volviendo al Power, dale. Esto de pensar las enfermedades como un hecho social, habla de esto que planteaba Alejandra, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces, en el área de salud, ante un diagnóstico, hasta no solamente se referencia desde lo individual, o a veces hasta se culpabiliza al otro desde lo individual, ¿no? Y estas cuestiones de contexto o de estructuras o de condiciones materiales que están en la vida cotidiana no se tienen en cuenta. Entonces, lo que podemos modificar también es bastante superficial. Sí, bueno, por eso también es como que una de las labores de los enfermeros es trabajar en prevención, ¿no? ¿Y cómo? Concientizando en derechos. Acá tenemos otros condicionantes: falta de dinero para servicios médicos, promotores no entrenados para atender mujeres, esto era lo que pasaba en esta comunidad, falta de servicios médicos para mujeres. Acá alguien quiere hablar. Karina, ¿vos querés hablar? No. No, me parece que hubo algún micrófono abierto. Se ve el Power ahora, ¿no? Sí, perfecto. Bien, entonces acá decimos que la muerte de Mira motiva a las mujeres a reunirse y consultar ante la precipitación de la enfermedad de otra de ellas, de Juanita, que padece gonorrea y clamidia. Juanita se recuperó porque hubo respuesta a su necesidad. Sin embargo, ella y sus compañeras entienden que el problema no terminó allí. La gente de salud trabaja las causas con las mismas mujeres para entender mejor la situación problemática y a la vez para hacer una intervención comunitaria en salud. Entonces, acá las mismas mujeres se dan cuenta de que no es suficiente el medicamento que te cura la enfermedad, sino que hay que ir a las causas. Esperen que lo perdí. A ver acá. Y aparte de ahí, lo interesante también es que hay que no siempre sucede, a veces eso también hay que construirla, hay una dinámica, una demanda grupal de las mujeres, ¿no? Que ante una situación de crisis, como es la muerte de una amiga, de una vecina, de una compañera, aparece, o nos podemos quedar ahí en acompañar en el duelo de la muerte de esta mujer, o también esa situación de crisis aparece como una oportunidad para abordar de manera comunitaria esta situación que tenemos que todavía ver cómo la definimos, ¿no? En principio aparece expuesta a partir de patología, ¿no? Del cáncer o de enfermedad de transmisión sexual, mejor dicho. Tener en cuenta esto de los determinantes de la salud, ¿no? Los determinantes de la salud de enfermedad, que si bien, están relacionados con el medio ambiente, el estilo de vida, lo genético, el estilo de vida, esto se interrelaciona, no es que una solamente es causal, sino que son multicausales y estos entre ellos se relacionan también. Exacto, bueno, y ahí Flor me da pie para esto que hizo Valeria, es la enfermera que trabaja en el centro de salud, justo. Le hubiésemos dicho que se quedaba, mira. Entonces, acá hacen como
digamos, no se ve el power. no se ve el power, pero ¿se ve el libro? No. Se ve la carpeta. Una lista de carpeta, como que todavía le falta abrir. Ah, entonces esperen, vuelvo. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿ahora sí se ve el libro otra vez? Sí, sí. Bueno, entonces acá quieren graficar, digamos, un proceso que llevó adelante Valeria, pero que ahora en un ratito, adentrándonos en los conceptos de grupo, vamos a ver qué puede haber pasado, porque no ha sido tan directo, tan direccional, pero esto también nos ayuda a reflexionar sobre la concepción de sujeto, ¿no? Porque, ahí está. Esto está bueno porque antes veíamos hipótesis que tiraban a priori, digamos. Y acá Claro. la enfermera está haciendo un trabajo. Claro. Entonces es como que Valeria pregunta, ¿por qué se enfermó Juanita? Porque le dio gonorrea y clamidia. ¿Pero por qué le dio la enfermedad? Porque su marido la infectó. Después, ¿pero por qué tenía gonorrea y clamidia su marido? Porque tenía relaciones sexuales con otras mujeres. ¿Y pero por qué tenía relaciones sexuales con otras? Porque a los hombres se les enseña que no necesitan controlar su deseo sexual y él pasaba temporadas largas alejado de su esposa. ¿Pero por qué tenía que estar alejado tanto tiempo? Porque no tiene suficiente tierra para alimentar a su familia. Acá vieron como que hay otros condicionantes que ya llevan a decir, bueno, tenemos que cambiar nuestra situación. ¿Pero por qué tenía que estar, pero por qué tiene tan poca tierra? Porque la mayoría de la tierra es de los grandes terratenientes, ¿ves? Como que esto deriva a una reflexión acerca de si no hay que luchar por tener más tierra o demandar tener más tierra o más ingresos, etc. Ale, para acotar algo, es interesante ver este intercambio pensando en la técnica de entrevista, ¿no? Ellos ven en antropología la entrevista no directiva como la construcción de cuál es la próxima pregunta la da la respuesta de las mismas mujeres, ¿no? Uno no puede tener una entrevista estructurada, el listado de preguntas, pero vos, no sé, yo me imaginaba hace cuánto tiempo, con quién vivía, ¿no? Como esa entrevista estructurada, sino esperar que estas mujeres vayan llenando de significado y de sentido, que es lo que nos interesa captar, para a partir de ahí, con ellas, ver cómo se interviene, ¿sí? Eso no quiere decir que la enfermera no supiera de la clamidia y la gonorrea, de cómo hay que intervenir para la prevención, ¿sí? Pero eso es solo una parte. La construcción se hace con las mujeres. Y acá se ve muy bien esto de la entrevista no directiva. La pregunta me la va construyendo el significado que me van dando el grupo de mujeres. Yo no pienso tampoco a priori las preguntas, sino ese momento artesanal de ir construyendo esa entrevista. Claro, claro. Bueno, y acá, y hablando de grupo, pueden estar pasando muchísimas cosas, que ahí lo vamos a dejar como en stand-by para ir tratar de armarlas juntas. Dice, ¿por cuáles otras razones se infectó Juanita? Porque su marido no quiere usar condones. ¿Pero por qué no quiere usar condones el marido de Juanita? Porque no sabe cómo se pasan las infecciones sexuales. Fíjense como que también va dando distintos niveles posibles de intervención, distintas posibles planificaciones de acción. Entonces, acá es como que la fueron organizando en causas físicas, políticas económicas, ambientales, sociales. ¿Vieron cuáles son, cómo las fueron ordenando? Entonces, dentro de estas van a elegir dónde intervenir. ¿Qué podemos hacer en cuanto a estas cosas?
Entonces, ¿dónde van a intervenir? Por ahora, porque lo otro queda como reflexión y capaz que se resuelva en otros espacios, no necesariamente va a tener que seguir ahí, pero fue un espacio de encuentro, de reflexión, de quizá toma de postura de algunas sobre esos temas. Entonces, lo que van a hacer, decidieron esto, ¿viste? Después de hablar bastante, las mujeres decidieron que probablemente no podrían cambiar las razones por las cuales los hombres tenían que ausentarse, o por lo menos no enseguida, ni tampoco evitar que ellos tuvieran sexo con otras mujeres, o por lo menos no enseguida. Sin embargo, decidieron que probablemente sí podrían lograr que sus maridos usaran condones si ellos entendieran mejor las infecciones de transmisión sexual y si los condones no fueran tan caros. Entonces, ellas decidieron hacer lo siguiente: vamos a pedirle a don Pedro que hable con los hombres acerca de las enfermedades sexuales, ellos lo respetan y lo escucharán. Valeria dice, yo voy a ver si la clínica puede regalar condones, y también dicen las mujeres, nosotras deberíamos reunirnos para practicar a hablar con nuestros maridos sobre el uso de condones. Entonces, bueno, como que hay múltiples formas de intervención o vías de intervención en esta situación, porque digamos el tema también pasa por la sexualidad y por la cuestión del poder en las relaciones, cómo se maneja. Y esto puede haber sido un condicionante para que quizás este diálogo que veíamos tan lineal en el ejemplo, capaz que no fue tan lineal. Y capaz que en este trabajo de grupo, Valeria tuvo que descontaminar o más bien exponer y evidenciar lo que habíamos estudiado de miedo a la pérdida, miedo al ataque, ¿sí? Porque acá puede haber habido un gran temor de las mujeres para hablar de lo que les pasaba, para hablar de sus maridos en el grupo, para después decir, uy, no le voy a decir a mi marido, o mi marido me va a dejar por otra, o todas estas cosas que pueden haber surgido, que a lo mejor en algunas de las integrantes era consciente, pero en otras integrantes a lo mejor esto estaba operando a nivel inconsciente y actuaban como boicoteadoras en el grupo. Lo dejamos un poquito y a lo mejor está bueno que puedan participar y vamos continuando. Bueno, la idea de presentar esta situación de Mira y de Juanita es para poder también ir revisando cómo a veces, acá vino a demandar un grupo, pero cómo también nosotros desde un centro de salud podemos ayudar a construir esos espacios grupales. No sé si alguno vive bueno, ahora hay 2 centros de salud, pero el centro de salud del San Francisco, por ejemplo, que es un centro de salud donde se caracteriza por tener abordajes grupales, porque, por ejemplo, no sé, hay un grupo de personas con diabetes y van socializando, y toda la cuestión de capacitación y de prevención en la comunidad la van haciendo las mismas personas con diabetes. Podría ser que ese centro de salud atienda individualmente a todas esas personas, como también se puede construir un dispositivo grupal que siempre tiene muchas cuestiones más de impacto y de contención que la relación más jerárquica del equipo de salud y el paciente. Acá tenemos la definición de grupo, ¿no? Y entonces, bueno, sería la idea, a ver, ¿a ustedes qué les parece? ¿Son un grupo estas mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Dada esta definición de grupo, ¿no? ¿Les parece que son un grupo? Sí, son un grupo.
están en Ajá. un contexto que las vincula, viven en una misma localidad, en un espacio físico único, o sea que comparten el espacio, y las une a la vez una cuestión de la salud, ¿no? O sea, tienen una tarea a hacer de mejorar la salud de su grupo, de ellas, como amigas, como vecinas, como partes de ese entorno, ¿no? Donde están, se unen con una finalidad de esta tarea que tienen de ver esta cuestión de la salud, ¿no? Que la está afectando. Sí, fíjense que acá como tarea explícita, como tarea evidente, es esto. ¿Quién fue que habló? Porque no lo veo a quién habló. Karina. ¿Quién era? Ah, Cari. Bueno, hay que ver también la tarea implícita, ¿no? Porque también era dar un poco de voz a las mujeres con el tema del machismo, del patriarcado que estaba imperando en ese lugar, de poder dar su voz como mujeres, de poder, digamos, empezar a hablar de estos temas tan difíciles. Entonces, perdón, Pulmi, ¿querés? No. Bueno, entonces después, como para acercarnos a los que son los roles en un grupo, que esto lo va a decir Pichón, que está en el texto, cuando hablamos de portavoz, ¿de qué hablamos? Este es un rol. Portavoz suena a que es alguien que está hablando, parece alguien que está con como el micrófono de esos que están en las marchas, que dice, porque yo, eso da la imagen que uno tiene portavoz, yo me lo imagino, ya van a poner un sticker porque ustedes son bárbaros para los stickers, los seguidores, pero bueno, el portavoz a veces es mudo y no habla, así que tengan ojo con este concepto. Acá portavoz es quien expresa lo que está pasando en el grupo. Y tiene dos niveles de análisis. El vertical, que es su propia historia hablando, y el horizontal, que es que habla desde el emergente grupal. Hay un tema que es el emergente, que esa es la diferencia. El tema se llama emergente, el rol se llama portavoz, ¿sí? Entonces, a veces en un grupo hay varios portavoces para un mismo emergente. Y acá el emergente eran las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, Juanita, viva y recuperada, es uno de los portavoces, y mira que murió otro, pero había otras que también tenían enfermedades de transmisión sexual. Entonces, portavoz es a quien se le adjudica y asume el rol de expresar el emergente grupal. Esto también lo vamos a ver cuando demos familia, vamos a ver que a veces el sujeto que enferma es el portavoz de la familia, y a lo mejor podemos hablar de una familia donde hay un nene que tiene 4 años y no empezó a hablar. Entonces no es cuestión de hablar. Está diciendo algo eso, ¿cómo? 4 años y no habla. ¿Qué pasa en esta familia? Entonces vemos su condición subjetiva vertical, que dice lo que dice desde él, y también la condición de estar expresando horizontalmente un emergente de la familia. Esto, para subrayar lo que dice Ale, el portavoz no quiere decir que lo tenga que decir, la conducta también habla, ¿no? No solo desde la palabra, o no tiene que estar explicitado desde la palabra, no solamente. Bien. Bueno, acá me adelanté porque estaba la pregunta, pero ¿cómo lo vemos en el grupo de mujeres de Honduras? O sea, ¿lo pueden ver bien? ¿Quieren algún comentario, duda sobre esto de portavoz y emergente, lo vertical, lo horizontal? Profe, ¿podría explicar lo de el portavoz vertical? Que no lo entendí bien.
Lo vertical le va a llamar Pichón, que es la historia de esa persona como individual. Eso vendría a ser lo vertical. Y lo horizontal, que digamos, hay digamos, una historia subjetiva y una vulnerabilidad también física de Juanita, que se enfermó, de ella. Pero a la vez es digamos, ella es portavoz de un emergente de un tema que no es solo de ella, y es de ese grupo, y que si ella no estaría en ese grupo, a lo mejor no estaría enferma. Si ella estuviera en un grupo de, no sé, a lo mejor de clase media de Buenos Aires, a lo mejor no tendría esos problemas, o no tendría esa enfermedad. ¿Se entiende? Por ahí, cuando hablan en relación al emergente y al portavoz Pichón, yo siempre pienso en relación a los sentidos, ¿no? La verticalidad tiene que ver como con la trayectoria de esa persona, y lo horizontal tiene que ver con estas condiciones, con los sentidos o las variables más que tienen que ver con lo grupal, con el contexto, ¿no? Entonces, en el portavoz aparecen estos dos vectores que se juntan y hacen que en ese emergente, en ese tema, pueda decir, a veces con la palabra, a veces con la conducta, pueda hacer explícito esa situación problemática. No sé si ahí se está bien. Acá yo justo encontré un fragmento como del texto de Pichón, como para que vean cómo lo dice. Lo vertical del sujeto y lo horizontal del grupo se articulan en el rol. La dialéctica individuo-grupo, verticalidad, horizontalidad, se hace comprensible en el concepto de portavoz. Vehículo a través de una problemática personal de una cualidad emergente que afecta a toda la estructura grupal y que nos remite como signo a las relaciones infraestructurales que queremos decir, por ejemplo, que eran mujeres pobres, sin servicios de salud, una educación machista, falta de poder en las relaciones, falta de educación. Eso es lo infraestructural, que está implícito, y en las que están comprometidas todas las integrantes del grupo. Entonces se entiende cómo desde tu persona, desde la persona de una puede expresar cuestiones que tienen que ver con los grupos en donde perteneces. ¿Sí? Entonces, cuando veamos, lo primero que tenemos que saber es que cuando vemos a un grupo, no veamos tampoco roles fijos, sino que alguien, si habla, es portavoz de algo que lo trasciende. Eso sería, creo, como lo más rico que nos trae Pichón, que no... lo que pasa que le pasa a Juanita Pérez esto, porque ella bla, 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 pero ella está hablando de algo que la trasciende a ella, que no se termina en su historia de individuo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Profe, Bueno. yo me perdí la parte donde decís que se articula lo horizontal con lo vertical. Bien, vamos otra vez entonces. Lo vertical vamos a pensarlo porque acá hay que hacer el esfuerzo de integrarlo. ¿Viste? Como que uno cuando piensa dice lo vertical por un lado, lo horizontal por el otro. Acá es como si, digamos,
la historia de una persona se expresa o tiene como la punta del iceberg que expresa todo lo de abajo que hay, que es lo horizontal del grupo de pertenencia de la sociedad donde vive a veces. Pero hablando concretamente de grupos, cuando vemos a un portavoz, no nos tenemos que quedar con qué es lo que le pasa a esa persona nada más, sino que le está pasando porque algo pasa en el grupo. ¿Por ahí vamos? Yo recién estaba con el micrófono apagado hablando como loca. Nos quedan 3 minutos. Yo no sé si quieren volver a conectarnos un ratito más. No sé cómo están, como para terminar de redondear un poquito. Si nos volvemos a conectar, ¿se vuelven a conectar un ratito más? ¿Pueden? No sabe, no contesta. Bueno, yo puedo, dice Luz. Bien. No, porque hay como mucha información por ahí también para volver a repetir que estuvimos trabajando al principio. Así que bueno, cuando se corte nos volvemos a conectar una vez más como para reforzar algunas cosas que hoy fuimos viendo muy también de pautas como de organización. Nosotros igual vamos a seguir trabajando y vamos a retomar todo la clase que viene, que vamos a profundizar el tema de grupo, que tiene muchos conceptos y que nos es muy importante que puedan ahí tomarlos. También va a quedar grabado esto en el canal, por si quieren volver a ver alguna idea o algo, retomar alguna idea. Perfecto. Bueno, si les parece, cortamos acá y nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Así. Dale. Dale, un ratito.